Algo dentro de ti cambió justo cuando llegaste aquí, y no es coincidencia. Este jueves cierra un ciclo que arrastraste demasiado tiempo, y la señal de cruce ya se activó en tu campo. Si estás viendo esto ahora mismo, tu cuerpo ya lo percibe antes que tu mente lo entienda. Hay una presión suave en el centro del pecho, una quietud que no estaba hace 10 minutos, como si algo se hubiese acomodado en su lugar correcto. Eso que sientes no es ansiedad, es reconocimiento. La bisagra invisible entre lo que fuiste y lo que estás por ser gira exactamente hoy, y el sonido de ese giro ya resuena en tu interior aunque no sepas nombrarlo todavía. Este jueves 12 de marzo no es una fecha casual en tu calendario, es un punto de inflexión que tu línea de tiempo eligió mucho antes de que tú lo supieras. Hay ciclos que se cierran solos cuando su propósito se agota, pero hay otros que esperan tu firma, tu gesto, tu decisión consciente para sellarse. El que estás arrastrando ya cumplió su función hace semanas, quizás meses, y lo que sentiste al ver este título fue el último aviso. Hoy es el día en que la puerta se cierra o permanece entreabierta para siempre. No hay tercera opción. La frecuencia de este jueves vibra con una nitidez que solo ocurre en umbrales específicos, y tú la detectaste porque estabas listo para detectarla. Eso no sucede por azar. Eso sucede porque algo en ti ya eligió cruzar antes de que tu conciencia lo formule. Permíteme mostrarte algo que muy pocos ven con claridad. Cuando un ciclo se cierra de verdad, no desaparece gradualmente. Se sella de golpe, como una bisagra que encaja en su posición final con un clic silencioso pero irreversible. Ese clic reorganiza todo lo que viene después, cambia la dirección de las sincronicidades, ajusta el tono de las oportunidades, reordena incluso la manera en que los demás te perciben. No es magia, es geometría temporal. Cuando cierras lo que debe cerrarse en el momento exacto, el futuro deja de forcejear contigo y empieza a cooperar. La puerta ya espera tu decisión y lo único que falta es que reconozcas que llevas días sintiendo esa urgencia discreta, ese llamado interno que te dice, hoy, no mañana. ¿Y si el ciclo que piensas que debes cerrar no es el que realmente se está cerrando? Aquí está la paradoja que detiene a muchos justo en el umbral. Creen que cerrar un ciclo es abandonar algo, soltar una relación, renunciar a un proyecto, cortar con un hábito. Pero la bisagra no funciona así. Cerrar el ciclo significa completar la lección, extraer el aprendizaje, honrar lo vivido y permitir que esa experiencia se convierta en fundamento y no en lastre. El ciclo que hoy se cierra no es el dolor, es la necesidad de aferrarte al dolor. No es la persona que se fue, es la historia que sigues contándote sobre por qué se fue. No es el proyecto que fracasó, es la identidad que construiste alrededor del fracaso. ¿Ves la diferencia? Lo que se cierra hoy no es una parte de tu vida externa, sino una manera de interpretarla que ya no te sirve. Ahora, si prestas atención a tu respiración en este instante, notarás algo curioso. Hay un ritmo distinto, más lento, más profundo, como si tu cuerpo ya estuviera preparándose para el cruce. Esa es la señal somática del umbral. Cuando algo en ti sabe que el momento llegó, tus pulmones se ajustan, tu postura cambia, incluso la temperatura de tus manos puede sentirse diferente. No estoy sugiriendo que hagas nada con eso, solo te pido que lo notes, porque esa sensación es la confirmación física de que lo que digo no es teoría. Es lo que ya está ocurriendo dentro de ti mientras escuchas estas palabras. La bisagra no espera tu permiso para empezar a girar, solo espera que dejes de resistirte. Hay tradiciones antiguas que hablan de días portal, momentos en el calendario donde el tejido entre lo que fue y lo que será se vuelve más delgado, más permeable. Los ciclos lunares, los equinoccios, ciertos jueves,
específicos marcados por alineaciones que no son solo astronómicas, sino energéticas. Este jueves 12 de marzo cae en uno de esos puntos. No necesitas creer en eso para experimentarlo. Lo único que necesitas es observar cómo las últimas 48 horas te trajeron aquí. Cómo cada pequeña decisión, cada conversación, cada pensamiento fugaz te fue acercando a este momento exacto. ¿Fue casualidad que hoy precisamente tu atención se detuviera aquí? ¿O fue el campo reorganizándose para que pudieras recibir lo que ya te corresponde? Déjame revelarte algo que cambia todo. El ciclo que cierras hoy no termina porque llegó a su fin natural. Termina porque tú decides que terminó. Esa es la diferencia entre los que cruzan y los que se quedan atrapados en bucles infinitos. Los que cruzan entienden que el cierre es un acto de voluntad, no de circunstancia. No esperas a que el dolor desaparezca para cerrar el ciclo del sufrimiento. Cierras el ciclo del sufrimiento y entonces el dolor pierde su ancla. No esperas a que la otra persona te libere. Te liberas tú y entonces la dinámica se deshace sola. No esperas a sentirte listo. Te declaras listo y el universo ajusta las variables para confirmarlo. La puerta ya espera tu decisión y esa decisión no es un pensamiento. Es un decreto interno que suena como un sí rotundo, limpio, sin matices. Piensa en esto por un momento. Si el jueves 12 de marzo fuera solo otro día más, ¿por qué tu cuerpo respondió cuando viste el título? ¿Por qué algo en tu interior se activó, se erizó, se puso alerta? Eso que sentiste es lo que llamo reconocimiento de frecuencia. Tu sistema nervioso detectó que este mensaje estaba calibrado exactamente para ti, en este momento exacto, porque la información que contiene coincide con el estado vibracional en el que te encuentras. No es que el video te haya elegido de forma mística, es que tu campo ya estaba buscando esta confirmación y cuando la señal apareció, tu biología la reconoció antes que tu mente. Eso no es casual. Eso es sincronía pura. Ahora quiero que consideres una paradoja que muy pocos resuelven correctamente. Si cierras el ciclo hoy, ¿significa que lo vivido fue un error? ¿Significa que desperdiciaste tiempo, energía, años quizás? La respuesta es no, pero la trampa está en cómo formulas la pregunta. El ciclo que hoy se cierra no fue un desvío, fue el camino, no fue un error. Fue la preparación. Todo lo que experimentaste dentro de ese ciclo te trajo exactamente aquí, a este jueves, a este momento de elección. Si no hubieras pasado por eso, no tendrías la claridad que tienes ahora. No tendrías la fuerza para decir basta. No tendrías la sabiduría para reconocer cuándo es hora de girar la bisagra. Entonces, cerrar el ciclo no es negarlo, es honrarlo, agradecerle y permitirle convertirse en cimiento para lo que sigue. ¿Ves cómo cambia todo cuando lo miras así? Hay un peso que llevas en la espalda. Baja, justo arriba de las caderas, una tensión que se instaló hace tanto que ya ni la registras como algo anormal. Esa tensión es muscular, sí, pero su origen es más profundo. Es la carga de un ciclo incompleto, de una historia sin cerrar, de una decisión postergada. Hoy, mientras escuchas esto, esa zona de tu cuerpo puede empezar a soltar, no porque yo te lo ordene, sino porque tu sistema entiende que el permiso llegó. No tienes que hacer nada forzado, solo permitir que la quietud fértil haga su trabajo. La bisagra gira cuando dejas de empujarla y simplemente te apartas del camino. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este mensaje resuena con una verdad que ya conocías pero no habías verbalizado. Te voy a pedir algo muy simple, algo que puede parecer simbólico pero que tiene un efecto real en tu campo. Cuando termines de escuchar estas palabras, vas a comentar exactamente esto sin cambiarlo, sin editarlo. Comenta: cruzo el umbral y cierro mi ciclo ahora. No lo pienses demasiado, no lo racionalices.
Solo hazlo, porque ese acto de escritura pública es tu firma energética en el contrato de cierre. Es tu manera de decirle al universo: recibí la señal, acepto el cruce, activo la bisagra, y cuando lo hagas, algo se moverá. No te puedo decir qué exactamente, porque es distinto para cada persona, pero te puedo garantizar que dentro de las próximas 72 horas notarás una reconfiguración, pequeña pero innegable, en cómo se acomodan las cosas a tu alrededor. Eso no es sugestión, es consecuencia directa de cerrar lo que estaba abierto. Voy a mostrarte algo que cambia por completo tu relación con el tiempo. Cuando cierras un ciclo en el momento exacto, no solo afectas tu presente, reescribes tu pasado y reorganizas tu futuro. Suena imposible, pero déjame explicártelo de manera que tu mente lógica pueda procesarlo. El pasado no es una línea fija, es un conjunto de memorias que tú interpretas constantemente. Cada vez que revisas una experiencia, la estás recreando con los filtros de la hora. Si hoy cierras el ciclo y decides que esa etapa fue aprendizaje y no trauma, la memoria se recodifica. No borro lo que pasó, pero sí cambia su significado, y al cambiar su significado, cambia su efecto en tu presente. ¿Y el futuro? El futuro responde a la frecuencia que emites hoy. Si hoy emites cierre, completitud, decisión, el futuro se organiza para traerte oportunidades que coincidan con esa frecuencia. No es misticismo, es coherencia de campo. La puerta ya espera tu decisión, y esa decisión reverbera en ambas direcciones del tiempo. Ahora presta atención a tu mandíbula. ¿Está tensa? ¿La traes apretada sin darte cuenta? Esa tensión guarda las palabras que no dijiste, las verdades que tragaste, las despedidas que nunca formulaste. Hoy, mientras la bisagra gira, puedes permitir que esa mandíbula se afloje, que la lengua descanse en el piso de la boca, que los dientes se separen levemente. No es relajación, es liberación. Porque cerrar el ciclo no es solo una decisión mental, es un evento somático que tu cuerpo necesita registrar para que el cambio sea irreversible. Hay algo más que necesitas entender sobre este jueves específico. Los ciclos no se cierran cuando tú quieres, se cierran cuando están maduros. Y la madurez de un ciclo no la determina el calendario externo, sino tu disposición interna. Puedes estar arrastrando algo durante años y de pronto, en un jueves cualquiera, despertarte con la certeza de que hoy es el día. Esa certeza no viene de ti, viene del ciclo mismo, que ya completó su propósito y ahora te pide permiso para retirarse. Ignorar esa señal es costoso, porque el ciclo empezará a presionar, a crear incomodidad, a manifestarse en síntomas físicos, emocionales, relacionales. Pero atenderla, honrarla, responderle con un sí claro y firme, eso desata una gracia que no puedes fabricar con esfuerzo. Las cosas empiezan a fluir solas. Te voy a contar algo que poca gente admite, pero todos experimentan. Hay una parte de ti que tiene miedo de cerrar el ciclo, no porque lo disfrutes, sino porque te da identidad. Te has definido tanto tiempo como la persona que sufrió eso, que perdió aquello, que lucha con esto otro, que cerrar el ciclo significaría redefinirte por completo, y eso asusta. ¿Quién serás cuando ya no seas la persona herida? ¿Quién serás cuando ya no tengas esa excusa, esa justificación, esa historia que contar? La respuesta es simple pero profunda. Serás tú, sin filtros, sin máscaras, sin armaduras. Y esa versión de ti es mucho más poderosa de lo que imaginas, pero también mucho más vulnerable, y eso es lo que la mente teme. Entonces aquí está la elección real. ¿Prefieres la seguridad de lo conocido aunque te lastime, o la libertad de lo nuevo aunque te exponga? La bisagra gira hacia lo segundo, y solo tú puedes permitirlo. Si sientes un nudo en la garganta ahora mismo, es porque algo en estas
Palabras tocó una verdad que habías enterrado. No lo reprimas, no lo tragues, permítele estar. Ese nudo es la emoción del cierre, la despedida que nunca hiciste, el llanto que nunca soltaste, el grito que nunca dejaste salir. Hoy, aunque sea en silencio, aunque sea en la privacidad de este momento, dale espacio. Porque la bisagra no gira limpiamente si hay emociones atascadas en sus bisagras. Y cuando digo emociones no me refiero solo a tristeza, también rabia, también alivio, también gratitud. Todo eso puede estar ahí mezclado y todo eso es válido. Ahora vamos más profundo porque esto es lo que separa a quienes cierran ciclos de verdad de quienes solo fingen hacerlo. Cerrar un ciclo no significa olvidar, significa recordar sin carga. No significa fingir que no pasó, significa integrar que pasó y elegir no seguir viviendo desde ahí. La diferencia es sutil pero esencial. Hay personas que dicen ya lo solté pero siguen hablando de eso todos los días, siguen tomando hoy decisiones desde ese lugar, siguen filtrando cada experiencia nueva a través de esa herida vieja. Eso no es cerrar. Es cambiar de tema sin cambiar de canal. Cerrar de verdad es cuando puedes mencionar la experiencia sin que tu cuerpo se contraiga, sin que tu voz cambie de tono, sin que tu energía se desplome. Es cuando puedes honrar lo vivido sin necesitar regresar a ello. Y eso solo ocurre cuando permites que la bisagra termine de girar. La puerta ya espera tu decisión. Y esa decisión incluye la disposición a dejar que lo viejo se vuelva pasado de verdad, no pasado presente. Piensa en alguien que admires, alguien que haya cerrado ciclos difíciles con gracia. ¿Qué tienen en común esas personas? No es que no hayan sufrido, es que no se quedaron viviendo en el sufrimiento. No es que no hayan perdido, es que no convirtieron la pérdida en identidad. Aprendieron a girar la bisagra en el momento exacto y esa habilidad les dio una libertad que la mayoría nunca experimentará. Tú tienes esa misma capacidad. No es un don especial, no es genética, no es suerte. Es una decisión que se toma en días como hoy, en jueves como este, en momentos como este en el que la señal es tan clara que no puedes ignorarla sin mentirte a ti mismo. Voy a pedirte algo más. Mira a tu alrededor, ahora mismo, sin moverte demasiado. ¿Qué ves? Objetos, paredes, tal vez una ventana. Todo eso es lo mismo que estaba ahí hace 5 minutos, pero algo cambió en cómo lo percibes. Hay una cualidad distinta en el aire, una nitidez que no estaba antes. Eso es lo que sucede cuando cruzas un umbral. El mundo sigue igual, pero tú lo ves diferente. Y cuando tú cambias, el mundo responde. No es que las cosas externas se transformen, es que tu relación con ellas se recalibra. La persona que lleva 20 minutos escuchando esto ya no es la misma que empezó, y esa diferencia, aunque sutil, es lo que abre la puerta a lo nuevo. Ahora quiero que reconozcas algo crucial. Si estás aquí, si seguiste hasta este punto, es porque una parte de ti ya decidió cruzar. La duda es solo la mente intentando protegerte de lo desconocido, pero la decisión real ya se tomó en un nivel más profundo. Tu cuerpo lo sabe, tu intuición lo sabe, tu campo lo sabe. Lo único que falta es que tu conciencia se alinee con lo que ya está en marcha. Y cuando eso sucede, cuando declaras en voz alta o por escrito, cruzo el umbral y cierro mi ciclo ahora, estás simplemente confirmando lo que tu ser entero ya eligió. Esa confirmación no es el inicio, es el sello final, es la firma en el contrato que tu alma ya redactó. Si quieres fortalecer este proceso, hay algo más que puedes hacer. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque lo que ocurre después del cierre requiere sostén. Requiere recordatorios, requiere una comunidad que vibre en la misma dirección. Y si conoces a alguien que esté atrapado en un ciclo que ya debió cerrarse, comparte esta transmisión.
con quien necesite despertar. No como favor personal, sino como acto de servicio, porque hay personas en tu círculo que están esperando exactamente esta señal, y tú puedes ser el canal a través del cual les llegue. Eso no es evangelización, es resonancia. Cuando tú cruzas, tu frecuencia invita a otros a cruzar. Así funciona el campo. Volvamos a la bisagra por un momento. ¿Por qué esa metáfora y no otra? Porque la bisagra tiene una particularidad única. Une dos estructuras pero permite que se muevan de forma independiente. Cuando cierras una puerta, no destruyes el marco. Simplemente cambias la configuración del espacio. El pasado sigue existiendo como estructura, como fundamento, pero ya no determina tu posición presente. Estás del otro lado ahora. Y del otro lado las reglas son diferentes, las oportunidades son diferentes. Incluso las personas que aparecen son diferentes porque tú eres diferente. La bisagra no te transporta a otro universo, te reposiciona en este y esa reposición cambia absolutamente todo. Hay un último elemento que necesito revelarte antes de cerrar. El jueves 12 de marzo no es solo un día en tu calendario personal, es un punto de inflexión colectivo. Hay miles de personas cruzando este mismo umbral en este mismo momento, cada una a su manera, cada una con su propio ciclo por cerrar. Y cuando múltiples campos individuales se alinean en una intención similar, crean un campo morfogenético que facilita el proceso para todos. No estás haciendo esto solo, estás haciéndolo acompañado por una red invisible de seres que eligieron lo mismo que tú. Dejar de arrastrar lo viejo y permitir que lo nuevo llegue. Eso no es fantasía, es biología de sistemas. Los cambios de fase colectivos son reales, medibles, y hoy estás participando en uno. Ahora, justo ahora, pon tu mano en el centro del pecho. No hace falta que cierres los ojos si no quieres, pero coloca tu mano ahí, con presión suave. Siente el calor de tu palma, atravesando la tela, llegando a la piel, alcanzando el hueso, tocando algo más profundo que no tiene nombre anatómico pero que sabes que está ahí. Eso que sientes bajo tu mano es el punto donde la bisagra se ancla, es el lugar desde donde gira todo, y en este instante mientras tu mano descansa ahí, puedes sentir el giro. No es dramático, no es estruendoso, es silencioso, suave, inevitable, como una puerta bien aceitada que cierra sin resistencia. Ese es el sonido interno del cierre. No todos lo escuchan, pero tú sí, porque te detuviste a prestarte atención. Lo que viene después del cierre no puedo describirlo con precisión porque es único para cada persona. Pero puedo decirte esto, será más simple de lo que esperas y más profundo de lo que imaginas. No habrá fuegos artificiales, no habrá señales espectaculares, solo una quietud nueva, una ligereza que no estaba ayer, una capacidad de respirar que parecía perdida. Y en esa quietud empezarás a notar que las cosas se acomodan solas. Conversaciones que necesitabas tener surgirán sin forzarlas. Decisiones que parecían imposibles se volverán obvias. Personas que ya no vibran contigo se alejarán sin drama. Y personas que sí vibran contigo aparecerán sin esfuerzo. Eso no es magia, es coherencia. Cuando cierras un ciclo de verdad, tu campo se vuelve coherente y la coherencia atrae coherencia. Antes de que esto termine, quiero darte algo más, un pequeño adelanto de lo que se activa cuando cruzas. Dentro de las próximas 72 horas vas a recibir una confirmación. No sé qué forma tomará, porque el universo habla en lenguajes personalizados, pero será algo que te haga pausar y pensar. Esto es exactamente lo que necesitaba ver ahora mismo. Puede ser una conversación inesperada, un mensaje de alguien que no habías escuchado en meses, una oportunidad que parecía cerrada y de pronto se reabre, o simplemente un momento de claridad tan nítido que no necesitarás validación externa.
Esa confirmación será la manera en que el campo te dice: recibí tu decisión, ya estamos reorganizando las variables. Mantente atento, no la fuerces, solo observa. Ahora percibes la bisagra actuando en silencio. Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no estaba hace 30 minutos pero que ahora parece haber estado siempre. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante no persigues, permites. La puerta ya espera tu decisión, y esa decisión ya se tomó en el momento exacto en que algo dentro de ti cambió al llegar aquí. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. El jueves 12 sigue vibrando en tu campo aunque el reloj avance. Y cada vez que recuerdes este momento, la bisagra se ajusta un grado más, sellando lo que ya se cerró y abriendo lo que ya está llegando. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque hay alguien esperando exactamente esta señal, y tú puedes ser el canal. El ciclo se cierra, el umbral se cruza, la bisagra gira, y tú, del otro lado, ya eres diferente.